esperamos con confianza una alegría para participar en la gloria de Dios. Es el concepto de la gracia inmerecida, es el concepto de la misericordia de Dios, quien no nos pidió nada, sino que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida gratuitamente sin que fueran necesarias las acciones humanas. Esa esperanza viva, hermanos, está cimentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Nos mantenemos firmes no a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y suficiente para transformarnos. Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Debemos cultivar ese anhelo de que un día estaremos delante de la gloria de Dios y no veremos un juez, veremos a un Dios radiante. Bienvenidos a este culto que nosotros como iglesia, desde nuestras casas, en donde estemos, ahí estamos alabando, estamos poniendo delante de Dios nuestra gratitud, nuestra adoración, porque Dios es bueno, porque durante toda esta semana que concluyó ha sido una experiencia de fe preciosa, retos, pero también la seguridad de la mano de Dios junto a nosotros. Miren cómo dice la Escritura, mis hermanos y mis hermanas, alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva y cantaré alabanzas a mi Dios hasta con mi último aliento. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agraviados. El Señor ama a sus justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida con los huérfanos y a las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará para siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Así que con esta actitud que la palabra nos inspira a tener, poner los ojos en Cristo, que Él es el autor, Él nos dio la fe y es el consumador, Él la mantiene y la va a recompensar hasta el último en la eternidad. Con esta alegría y con esta gratitud, yo le invito a ir donde esté, concentre su corazón, concentre sus pensamientos y adore al Señor con todas sus fuerzas y con todo su ser. Vamos a orar un momento. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, gracias te damos por la bendición, Señor, de estar siendo parte de tu rebaño, de ese rebaño que pastorea tu Hijo Jesús, donde Él en la cruz, Señor, nos abrió todo el camino hacia ti. A través de su sangre derramada fuimos todos perdonados y limpiados de nuestra maldad. Y a través, Señor, de la consumación de ese pago por nuestra salvación, ahora tú nos has justificado, Padre, y nos has abierto también tus brazos para llamarnos tus hijos y tus hijas. En esta verdad de tu palabra hoy te queremos adorar. Queremos alabar tu nombre, Padre. No nos dejes ahí solos, tiesos, alejados, Señor. En estos momentos, muévenos, Señora. Despierta en nosotros tu Santo Espíritu que te adora, que nos hace recordar lo bueno que ha sido con nosotros. Nos unimos a tu palabra que dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Te bendecimos, Señor, y queremos decirte que todo lo que nos está pasando en el mundo y en este hogar, Padre, en las casas donde vivimos, todo esto descansamos en que tú lo estás dirigiendo con tus propias manos, con tu propia sabiduría, pero para honrar a tu Hijo. Así dice tu palabra, que todas las cosas han sido creadas para honrar a tu Hijo, Padre. Así que recíbenos y gracias por esta oportunidad de adorarte en el canto, adorarte con la palabra.
En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que listos. Vamos a decir, como dice la Escritura, que nuestro corazón se presente como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Adoremos. Hola hermanos, sigamos adorando a nuestro Dios. Pablo en la carta de Colosenses 3 dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El nuevo estado del creyente es que está muerto para este mundo, y cada día más debemos despegarnos de las cosas de este mundo, de los deseos de este mundo, y estar más vivos y más satisfechos con las cosas eternas y con las cosas que nos esperan cuando Cristo regrese. Poner la mira en las cosas de arriba es recordar que Cristo está reinando a la diestra del Padre, que Él tiene control y autoridad sobre todas las cosas que suceden en este mundo. De esa manera nuestra vida está segura y está garantizada en Cristo. No importa lo que pase, nada nos puede separar de su amor que es en Cristo Jesús. Así que en este tiempo de pandemia, yo le quiero animar a que juntos adoremos al Señor, exaltando su nombre y recordando que nuestra vida está escondida en Él. Escondida en tu amor, mi vida está
sigamos adorando a nuestro Dios a través de este canto. Este canto dice en el coro: Cristo, eres diferente a lo que esta vida puede ofrecerme. Y luego dice: Cristo, eres suficiente, nada en esta vida será mi deleite. Cantemos juntos este canto. Si usted se lo sabe, cántelo con nosotros. Si usted no se lo sabe, escuche la letra. Va a ver que va a ser de mucha bendición para usted y para su familia. 1, 2, 3, 4. El mundo ofrece. Mi mirada está más allá del último horizonte. Mi esperanza está en Jesús. Mi mirada está en su cruz. Cristo, eres diferente a lo que esta vida puede ofrecer. Solo tú, Cristo, eres suficiente. Nada en esta vida será mi deleite. Solo tú. Cosas o en dinero, mi tesoro está más allá, arriba en los cielos. Mi esperanza está en Jesús, mi mirada está en su cruz. Cristo, eres diferente a lo que esta vida puede ofrecer. Solo tú, Cristo, eres suficiente. Nada en esta vida será mi deleite. Solo tú, Cristo, eres diferente a lo que esta vida puede ofrecerme. Solo tú, Cristo, eres suficiente. Nada en esta vida será mi deleite. Solo tú. Bueno, pues hemos cantado el Señor y seguramente hay un espacio nuevo, un espacio distinto desde nuestras casas y cómo estamos reaprendiendo el significado de la alabanza, el significado de creer en el Señor. En estos días de la contingencia, donde pues todos los días ha estado aumentando el número de contagios, el número de fallecidos también. Esta semana precisamente yo he percibido que se ha estrechado más ese círculo porque conocemos ya gente que se ha enfermado, ¿verdad? Tenemos parientes, hijos de nuestros hermanos en la iglesia que ya han enfermado. Y eso nos debe hacer que valorar tanto lo que podemos hacer juntos desde nuestras casas con un mismo objetivo, edificar. Hemos sido llamados a edificar las vidas unos de otros como iglesia. Lo mejor que podemos hacer es sentarnos juntos con una actitud de aprender de la Biblia, del Evangelio. Y bueno, no nos podemos separar tal vez de la nostalgia, no nos podemos desprender de añorar la vida pues, de los hermanos, de las hermanas de la iglesia, ¿no? Hace unos momentos estuve yo sentado con un grupo de embajadores de la iglesia, muchachitos jóvenes que me hicieron una entrevista. Sorpresivamente me avisaron una entrevista. Bueno, dije yo, es una entrevista, 10, 15 minutos. Estuvieron hora y media haciendo preguntas de todo, ¿verdad?
Y luego al final me dijeron, bueno, ahora una pregunta más, ¿qué piensa de nosotros? ¿De ustedes? ¿De la iglesia? No, pues se me hizo un nudo en la garganta, porque insisto, es ellos y ustedes y nosotros somos el reflejo de muchas cosas. Nadie hubiera pensado que la iglesia, que nosotros estuviéramos pasando por esto que ahora vivimos. Unos meses atrás, ¿cómo se construyó la vida a principio de año? Realmente es difícil poder presagiar el futuro. Es difícil poder imaginar el futuro que después se convierta en una realidad tal y como lo planeamos o lo imaginamos. Y esto es bueno porque nos enseña que usted y yo no tenemos el control, sino solamente Dios. ¿Qué hacemos usted y yo para poder tener una seguridad y una confianza que lo que viene en el futuro, lo que vendrá todavía después de esto, lo que sea, desde hoy podremos tener una convicción profunda, una certeza real de que lo que venga viene dirigido y sustentado por el poder de Dios, por la ciencia de Dios, por la misericordia de Dios. Nos toca meditar sobre estos textos de Colosenses. Miren cómo dice, es Colosenses capítulo 3. Dice el texto, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Es decir, por más que nosotros podamos escuchar a nuestro alrededor que el futuro es incierto y que el futuro nadie lo sabe, por más que nosotros nos esté también en algún momento atemorizando las noticias de que esto no se acabará ni siquiera este año, que la realidad ya no volverá a ser la realidad anterior, ¿de dónde nos tomamos? ¿Qué piso debemos nosotros conocer para afianzarnos en nuestros pasos en el futuro? El apóstol Pablo está pensando en esto. Está pensando desde la cárcel en su propio futuro y está pensando en la iglesia, a los colosenses, la iglesia de Colosas, sin pastores. Tal vez hasta un poquito egoísta Pablo, pensando en el futuro de las iglesias donde él ya no estará. Y Pablo entonces abre el telón de las verdades, de las realidades espirituales, que no solamente son futuras, sino son una realidad completamente verdadera para nosotros hoy, de manera que esta realidad de hoy nos alcanza para el futuro que viene. Y en eso vamos a meditar. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que ha sucedido, Dios. Dice tu palabra que hemos de darte gracias en todo y por todo. Gracias porque lo sorpresivo para nosotros, venimos luego a la palabra y nos damos cuenta que tú eres precioso y que todas las cosas, aún en tu plan precioso, esto que pasa, ha sido diseñado para ver a Cristo, para contemplar a Cristo Jesús. Así, Señor, entonces ahora pedimos, Padre, que nos hagas afianzarnos cada vez más en las verdades de tu palabra, porque nos sostiene, nos orienta y nos da un profundo sentido de seguridad para nuestro futuro. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debemos creer? ¿Cómo descansar en la fe en ti por lo que dice tu palabra? Ayúdanos, Padre, dirígenos, Padre, a encontrar estas verdades ahora. En Cristo Jesús oramos, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, esto es precisamente lo que Pablo está
meditando en su corazón y escribiendo en la carta a los Colosenses. Hemos dicho que Pablo desde la cárcel sigue fuerte y lúcido espiritualmente y está muy anhelante de querer conocer lo que se ha perdido, lo que él se ha perdido del crecimiento del Evangelio. Le llega la noticia de que entonces hay nuevas iglesias, unas de ellas son allá en una pequeña ciudad llamada Colosas, y ahí el Evangelio ya creció y hay hermanos firmes. Y entonces Epafras le está contando, lo visita y le cuenta todo lo que está pasando. Y Pablo después con el tiempo escribe cómo ayudarlos, cómo mantenerlos firmes en un evangelio puro y siendo muy práctico en cómo vivir el evangelio. Porque esa es otra gravedad de lo que hoy vivimos, ¿verdad? Hoy los teólogos han tenido más tiempo para pensar, más tiempo para meditar. Pero la iglesia necesita ser articulada en la fe y en la teología. La iglesia necesita encontrar los ejemplos y los consejos más prácticos emanados por lo que habla la Escritura. Y es por eso que hoy hablamos también de esta manera y predicamos de esta manera. Entonces el apóstol Pablo está hablando de cómo es que lo que venga en el futuro para él o para la iglesia, hay fundamentos para creer que se va a vivir con una tremenda seguridad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para que el futuro sea como venga, sea un futuro, una realidad futura convincente para el Evangelio, para nosotros mismos en el Evangelio, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo en esta lectura que hice le dice a los hermanos, pongan los ojos en el cielo y no en la tierra. Es decir, no es en el cielo para contemplar la naturaleza, ni siquiera en el cielo para decir de dónde vendrá mi socorro, como luego decía el salmista. El texto nos habla que ahora hay que buscar y hay que poner los ojos en las cosas que están en el cielo, porque en el cielo están sucediendo cosas que no podemos ver, pero que son verdad. Dice el apóstol, ahí en la eternidad, ahí en el cielo, piensen en esto, su vida está escondida en Cristo. Desde allá, hacia allá, nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, para muchos la fe es algo que no se puede tocar. Para muchos la fe es algo que no se debe compartir, porque hoy mucha gente que piensa, estudiosos que piensan que la fe siempre debe estar en el campo de lo personal, de lo individual, porque la fe para ellos es una interpretación subjetiva de la realidad. Se vale creer, pero lo que tú quieras creer mientras no lo compartas y mientras no lo impongas a nadie. Es decir, parecería entonces que la fe es el resultado de una imaginación personal, de una subjetividad interpretada a través por las emociones o por los pensamientos de X persona. Y Pablo empieza a pensar diciendo no, hay realidades que porque son invisibles no son subjetivas. Dice Pablo, aunque no podamos verlo, pero en el cielo y más allá de lo que nosotros pudiéramos alcanzar a ver del cielo, están sucediendo o han sucedido cosas que son eternas, pero también son muy poderosas para que nosotros podamos creer que el futuro que viene es un futuro resguardado por el Señor, dirigido por el Señor. Entonces, nuestra fe no es cuestión subjetiva. Nuestra fe está fundamentada en realidades universales que Dios ha creado y ha empujado hasta hoy en día, cuando el Evangelio se sigue predicando en todas partes, ¿no? Así que dice el apóstol Pablo, piensa en esto, piensa que cuando estás pensando, viendo en el cielo, donde está Cristo y donde está escondido Cristo, piensa qué está sucediendo. Lo primero, dice la Escritura, es que una realidad que no podemos ver, pero que, insisto, es verdadera, porque la Escritura no lo explica. Dice la Biblia que allá Cristo Jesús está
a la diestra del Padre. ¿No? Imagínense las escenas tan tristes que luego encontramos en muchos de los comentarios de los cristianos, hablando de que Dios está triste porque nosotros estamos encerrados en nuestras casas, interpretando una realidad humana, eclesiástica también, o cristiana también, pero a la luz sí de un desconocimiento de la Escritura. Dice la Biblia que mientras nosotros estamos aquí, hemos de echar mano de esta verdad. Busca las cosas que están allá en el cielo, pero dice la Escritura, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Es el Hijo precioso de Dios, el único que pudo sacrificarse, y que su sacrificio fue completamente satisfactorio para la perfección de Dios, para la soberanía y la santidad de Dios, ¿no? Él estuvo muerto, Él resucitó, Él fue levantado al cielo, pero ahora dice que está sentado a la derecha de Dios. Llénate de alegría, hermana. Llénate de confianza y seguridad en tu futuro, que más allá de las estrellas, por encima de la atmósfera, estratosfera y todo lo que se imaginen, dice la Escritura, vive el Señor Jesús y está sentado a la diestra del Padre. Si el misterio de la encarnación para nosotros puede ser difícil a veces de concebir, de pensar, aquí hay otro misterio que es realidad, y aunque nuestra mente a veces, ¿cómo es esto? Descansemos en la verdad que Jesús fue elevado al cielo para ser entronizado y sentado a la diestra del Señor. Cristo Jesús es el agrado del Padre, la bendición del Padre, dándole todo honor. La más alta distinción de dignidad, dice la palabra, ahí puso el Padre a Cristo. Por eso no se vale dudar de Dios. Por eso no se vale entristecernos por esta situación. Porque la Escritura dice, pon los ojos más allá de lo que estás viendo aquí a tu alrededor. Y luego piensa en una verdad que te revelo en la palabra, dice el Señor. Mi Hijo está sentado a mi derecha. Es el lugar más digno. Y está sentado desde ahí. Luego también nos dice Pedro, Él está sentado a la mano derecha de Dios, dice, entre ángeles, autoridades y poderes, que todo, dice, le ha sido sometido a Él. Nuestras vidas, nuestro pequeño sufrimiento, aún en esta pandemia, todo ha sido sometido bajo el dominio de Dios. Romanos dice que está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Y ahí alegra tu corazón. Ahora, piensa que dice la Escritura que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Señor, porque dice también que esa verdad de verle ahí entronizado, glorificado, dice la Escritura que no olvides tu realidad, ¿no? Lo acabo de leer. La realidad dice ahí que piensen las cosas del cielo, no en la tierra, pues ustedes han muerto a esa vida de antes y ahora su vida está escondida en Cristo. Siempre, siempre afianzar nuestra vida en la verdad de la Escritura nos llena de gozo, nos ubica que somos hijos del Padre y que nada está sucediendo, que el Padre no nos dirija para nuestro bien, nos proteja hasta el destino final en la eternidad. Por eso Pablo dice, si está sentado a la diestra del Padre, hemos de pensar en nosotros que la muerte se quedó atrás. Es decir, tu vida pasada, nuestra condición, como vivíamos. Dice, todo eso ahora es una realidad que ya ha pasado. Por eso, por ejemplo, 4 veces en la carta de Pablo a los Colosenses les invita, vivan como resucitados. Han despertado a una nueva vida. Ahora nuestra realidad es otra, porque nuestra vida, ahora muertos a lo de antes, pero ahora dice nuestra vida escondida en Cristo Jesús, viviendo a Cristo Jesús. Es entonces que pensemos que esto es precioso porque le da sentido a todo lo que nos pasa. Dice que dejemos de poner el corazón y los ojos a esta vida, a esta realidad, porque ahora nosotros tenemos un despertar espiritual que se llama nuevo nacimiento.
Y ahora tenemos el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros fruto espiritual. Nos insta Pablo en la Escritura a poder decir, hermanos, ya no busquen las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. No, aléjense de eso. No lo leí, pero ustedes léanlo en casa. Ese capítulo 3 es precioso, porque luego Pablo, después de decir de estas verdades espirituales, escondidos ahora en Jesús, esperando la gloria plena de Cristo, dice Pablo, hagan morir entonces las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dentro de ustedes, dice. Ya no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones o los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y así sigue hablando. Hagan morir, pues, dice, lo terrenal en nosotros. Y entonces el Señor nos dice, ¿saben cómo? Llénense de mí. Métanse a la Escritura, que nos dice la Escritura que ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, no estamos partidos, no somos dos personas. Una es comer, dormir y enfrentar las tentaciones. Y la otra es estar escondido en el cielo con Jesús. No somos dos. Somos los mismos que integralmente nuestro Dios nos ha comprado a través del precio de la sangre de su Hijo. Y de manera íntegra también su Espíritu Santo ahora nos cubre espíritu, alma y cuerpo. Hemos sido redimidos por Él y también para glorificarlo a Él. Por eso el texto nos dice que en esta realidad ahora nosotros hemos de pensar en que Cristo está sentado a la derecha de Dios, glorificado, en el lugar más alto. Pero luego también dice la Escritura, para motivarnos en ya no vivir ni encauzar nuestra vida a todo esto alrededor de nosotros, hermanos, que nos entristece, nos desanima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar de nosotros? Ahora dice la palabra, ubíquete en la realidad espiritual, porque dice la Escritura que ya que hemos sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ponga la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Es decir, lo que está sucediendo aquí es una verdad, es en que la realidad donde Dios gobierna desde la eternidad todo, es ahí donde nuestra vida está descansando y protegida, descansando y asegurada, pero descansando y también enfocada, descansando en la fe preciosa del Señor y de quién es nuestro Señor Jesucristo, reinando soberanamente en este mundo, porque Él entregó su vida por nosotros y el Padre le dio ese altísimo honor de darle un nombre sobre todo nombre y de sentarlo a su derecha. Ahora dice la palabra, ahí vaya usted y ubíquese. Vayamos a ubicarnos quiénes somos ahora en nuestra nueva vida en Cristo. ¿Y quiénes somos? Hombres y mujeres. Sí, hermanos, aún en esta contingencia, redimidos y bendecidos de una manera incomparable por nuestro Dios, de tal manera que dice la Escritura que ahora, como somos sus hijos, tenemos el poder espiritual ya para alejarnos de las cosas que nos agobian y de las cosas que en algún momento nos pueden conducir a las más malas decisiones. Miren, estos pequeños del grupo de embajadores hace un rato con la entrevista me hicieron preguntas que no me esperaba. Yo pensé que iban a preguntar cosas triviales, pero empezaron a hablar. ¿A usted ha caído en tentación alguna vez, pastor? ¿Usted, pastor, qué piensa de los homosexuales? ¿Nos debemos alejar de ellos o qué hacemos con esto? ¿Usted, pastor, es feliz siendo pastor? ¿Usted, pastor, recuerda por qué es pastor? Es decir, los muchachos están ansiosos y anhelantes de conocer no solamente el pastor, estamos hablando de conocer las verdades de la Escritura y tenemos que enseñarlas de una manera profunda, a su edad, al nivel de estos adolescentes, pero profundamente enseñarles la Escritura porque es lo único que va a valerles para que en el futuro no solamente no se pierdan,
para que en el futuro se mantengan arraigados y cimentados en Cristo Jesús. Alimenta tu fe y arraiga tu fe en Cristo Jesús, porque dice la Biblia que desde la eternidad el Señor Jesús ahí nos está mostrando una realidad que es tan ciertísima como que yo estoy aquí grabando este video. Y esa realidad nos habla que Él gobierna sentado a la diestra del Padre y sentado también en una expresión que el texto nos dice en el cielo, sentado a la diestra, a la derecha de Dios y escondidos. Así que yo le invito, vamos a despojarnos de esta manera de pensar, influenciados por todas estas noticias. Y es cierto que las paredes de nuestras casas cada vez, en algún momento se pueden convertir cada vez en algo como carcelario, como que no hay más para nosotros. Pero no, si usted y yo recreamos y estimulamos nuestra fe con la verdad de la Escritura, la realidad que no podemos ver aún, la vamos a ver un día, pero no podemos verla todavía, en esa verdad nos vamos nosotros a alimentar, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar. Así sigue toda, voy a la parte última, porque así sigue todo el texto del capítulo 3. Y entonces el apóstol Pablo comienza a hablar de cómo vivir poniendo los ojos en Cristo allá en la eternidad, cómo alejarnos cada vez más de las cosas que formaban parte de nuestro mundo anterior, de nuestra manera de vivir la vida anteriormente, pero que ahora tenemos una nueva naturaleza. Verso 10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Cómo? Y entonces el apóstol empieza a hablar, ¿verdad? Como esposas, pues hay que sujetarnos a los esposos. Como maridos, pues hay que amar a las esposas. Como hijos, obedecer a los padres. Como padres, pues no exasperando a los hijos. Y empieza a hablar en un énfasis muy especial al final del capítulo 3, iniciando el capítulo 4, un énfasis muy especial de lo que tiene que ver con la relación de poder o de autoridad sobre otros. Los amos y los siervos, amos y esclavos, que lo podríamos muy bien aplicar a la manera en la que nosotros hoy en día estamos viviendo en esa relación de empleados o empleadores, de jefe o subalternos. Y la Escritura, Pablo está preocupado porque las verdades y las realidades espirituales grandiosas, nosotros las podamos tener como estímulos, como fundamentos para vivir la vida diaria. Esta última parte, Pablo la termina a partir del verso 7 del capítulo 4 en adelante, acordándose de los hermanos que ama. Menciona 12 nombres de varones. En Romanos menciona creo que 14 nombres, ahí incluye mujeres, pero aquí a los colosenses menciona 12 nombres de hombres que él ama. No los voy a mencionar a todos, pero sí tendríamos que terminar de esta manera. Es fundamental que nosotros estemos unidos como iglesia y recordándonos unos a otros a pesar de la distancia. La carta le sirvió a Pablo para decir cuánto los extraño y sigan orando unos por otros, y yo les pido que me saluden a este hermano y al otro, porque es una manera, Pablo, de estarse protegiendo. Es una manera que el apóstol Pablo está diciendo, expresando todo el amor acumulado en su corazón por ellos. ¿Qué hacemos nosotros desde nuestras distancias, de las casas y de nuestros encierros? ¿Qué hacemos para expresarnos el amor? No digamos que nos extrañamos si nunca tomamos el teléfono. No digamos que nosotros nos extrañamos si no podemos tener un tiempo para conectarnos con la iglesia. Este miércoles pasado en la reunión de oración fue precioso vernos unos a otros. Pero Pablo dice, ¿no? Dice, por favor, recuerden que Tíquico les va a contar los detalles, les va a contar todo lo que está pasando aquí en la cárcel.
Pablo está diciendo también, no se olviden que desde aquí en la cárcel tengo 4 colaboradores que nos ocupamos en evangelizar a otros. Y los que están ustedes allá, dice, por favor, salúdenme a Lucas, salúdenme a Demas y a los hermanos que están en otras iglesias. Cuando sepan de ellos, díganle que los extraño, que los amo. Y me parece que es una preciosa manera en la que Pablo concluye toda la realidad espiritual, todo el misterio que pudiera en algún momento considerarse así, que está sucediendo en la eternidad con Cristo. Pablo nos dice, afiáncense en esa verdad que no podemos ver, pero no significa que no sea verdad, y creámoslo por fe. Y Pablo dice, ¿y saben cómo concretar esto? Vamos a amarnos a pesar de la distancia. Vamos a extrañarnos y vamos a hacer algo desde esa manera de extrañarnos. Afiancémonos como iglesia, amando al Señor, poniendo los ojos en Cristo, manteniéndonos lejos de las cosas que nos hacen pecar, y amémonos unos a otros. Y no nos olvidemos que la Escritura nos dice también ahí, de Pablo a los Colosenses, dice la Escritura que con todo lo que hacemos, dice, canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y en un momento más vamos ahora a escuchar a una muestra de los niños y de las niñas de la Escuela de Música que durante esta semana concluyeron ya sus cursos y hubo esta celebración, este cierre. Vamos ahora a cantar, vamos a dejarnos guiar y vamos a cantar juntos con esto que vamos a ver, cuán hermoso su nombre es, interpretado por uno de nuestros niños y alumno también de la Escuela de Música. Así que entonces, mis amadas y mis amados hermanos, dice la Escritura, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también, dice, por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Oren para que se pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Y dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechan al máximo cada oportunidad. Así, Padre, nos ponemos en tus manos en esta nueva semana que inicia. Guíanos, Padre, y sosténnos firmes en la fe. Abre los ojos espirituales, los ojos de la fe, para poder mirar lo que en otros no ven y creer lo que dice tu palabra, que también es nuestra realidad. Poner nuestra mira en el cielo, donde Cristo está sentado a tu diestra, Padre, glorificando los ángeles y las potestades su nombre. Guarda a tu pueblo, Padre, y manténnos en el gozo y en la alegría de sabernos tus hijas, tus hijos, protegidos por encima de todo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén
y amén. Muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas. La iglesia va adelante, no se olvide. Usted tiene aquí ahora los datos para poder diezmar y para poder ofrendar. Esa es la manera en la que seguimos sosteniendo el ministerio de la iglesia donde pertenecemos. Y también no se olvide mantenerse conectado durante toda la semana a través de las redes sociales. Les amo en Cristo y estamos muy agradecidos porque el Señor nos ha mantenido firmes hasta hoy en día. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.